Buenas tardes con todos. Mi nombre es César Farro, presidente y cofundador de Cibersi, la comunidad iberoamericana de ciberseguridad, que tiene presencia en los diferentes países de nuestra región de habla hispana, con el objetivo de compartir información relacionada a ciberseguridad. El día de hoy tenemos el agrado de presentar a Juan Francisco, que nos acompaña desde España. Vamos a conocer un poco sobre él. Él es actualmente Senior Security Specialist en una compañía de la industria farmacéutica con presencia en más de 25 países. Ha escrito también un libro de infraestructuras críticas y sistemas industriales de la editorial 0xGore. Es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Alcalá y tiene un máster en seguridad por la Universidad UNIR. Es profesor actualmente en el máster de seguridad informática de la Universidad de Camino de José de Cela y profesor del máster de ciberseguridad y ciberdefensa del Ejército Colombiano. Es ingeniero de telecomunicaciones y máster de seguridad. Tiene distintas certificaciones como el CHDC Council, CISA ISACA, el GCH y el GCFA de SANS Institute, un instituto muy reconocido a nivel mundial, y entre otras ha sido ponente en el Black Hat, en DEFCON, en Shellcon, en Honeycomb, en Cybercam, en ISACA. Es una persona que tiene bastante experiencia, ¿no? Es investigador también con más de 10 CVEs en el sector industrial, como Honeywell, Siemens, Cisco, Schneider Electric. Es una persona muy relacionada tiene experiencia en los temas industriales, ¿no? En el área industrial. Sobre su conferencia del día de hoy, va a tratar sobre soluciones de air gap. Son uno de los métodos usados en la protección en redes industriales, militares y de aviación, entre otras. Durante esta charla veremos cómo es posible atacar estas redes y qué posibles vectores de ataque debemos tener en cuenta cuando se van a implementar las protecciones desde el punto de vista del atacante. Sin más preámbulo, dejamos a Juan Francisco para que nos pueda compartir su experiencia en esta presentación. Muchas gracias. Empezamos de nuevo. Como comentaba, muchas gracias por las amables palabras y en tu presentación. Vamos a hablar hoy sobre soluciones AirGap y sobre cómo realizar bypass a estas soluciones, ¿vale? Son soluciones principalmente, como decías, usadas o en sector informático o en redes de alto nivel de seguridad, ¿vale? He comentado un poco mi presentación sobre quién soy, dónde vengo, qué hago. Simplemente os dejo un poco la portada del libro por si a alguno le interesa. Un pequeño detalle más. Además, también estoy haciendo bug hunting, entonces estoy muy involucrado en temas como HackerOne, BugCrowd. Mi perfil está ahí. Si puedo ayudaros en algo, podéis contar conmigo y contactar. Lo primero que me parece interesante a la hora de que hablemos de las soluciones AirGap es entender cómo hemos llegado hasta este punto. Y para eso tenemos que entender de dónde venimos. Clásicamente ha habido dos entornos en la industria. En la industria ha habido el entorno corporativo, donde poco a poco se han ido incorporando las tecnologías, pues como todo el tema de servidores, ordenadores. Estoy hablando de los últimos 50, 60 años, ¿vale? Tenemos que tener esa perspectiva que es de donde viene el entorno industrial. Se ha implementado todo tipo de redes, antivirus, sistemas de correo electrónico, chats, ¿vale? Todo tipo de soluciones tecnológicas. Sin embargo, en el entorno industrial ha sido un entorno clásicamente que ha ido, en cuanto al punto de vista tecnológico, unos cuantos pasos por detrás. Ha sido procesos más manuales, procesos más locales. Sin embargo, con la integración de estos dos mundos, se está intentando durante los últimos años extrapolar las ventajas del entorno corporativo y del entorno industrial. La monitorización en remoto, recibir alertas por correo electrónico cuando se cae o cuando hay algún problema en la planta. Sin embargo, vemos que lo que se ha venido haciendo ha sido directamente conectar entorno corporativo y entorno industrial. El entorno industrial es un entorno que dura o que prevalece en el tiempo durante 30, 40 años o incluso más, dependiendo de la instalación, y no es algo que se cambie fácilmente. Por lo tanto, se ha intentado obtener las ventajas sin darse cuenta de la gravedad del riesgo de comprometer un entorno industrial que es mucho más alto que un entorno corporativo, ¿vale? El CCNCERT, que es el CERT nacional español, tiene una guía sobre cómo deberíamos realizar este tipo de securizaciones, sobre qué deberíamos hacer en los sistemas SCADA, en los sistemas industriales, para poder
mejorar su seguridad y realizar la interconexión con las redes corporativas o dar servicios externos, ¿vale? No nos vamos a encontrar nada nuevo. Nos vamos a lo que llamo el do the basics, ¿no? Segregación, monitorización y detección, parcheo, protección antivirus, planes de respuesta, copia de seguridad. Sin embargo, tenemos que ver que en los sistemas industriales y en las redes industriales el desarrollo de este tipo de medidas no son tan sencillas como podría parecer en un sistema de IT. Voy a coger uno de estos puntos, que es el ciclo de parcheo, ¿vale? Estamos viendo el ciclo de parcheo que se lleva en una de las farmacéuticas más grandes del mundo, ¿vale? Tenemos que ver que el número de test, el número de diferentes plataformas de testeo, el número de controles de los que disponemos, el número de controles de los que disponemos, de los días que pasan entre cada Juan uno de los Francisco, deploy. Sí, discúlpame, ¿no se está viendo la diapositivas, por favor? Ahora sí, ahora sí. Si lo puedes poner en modo presentación sí, para que... eso estaba. Sí, sí, Perfecto. sí. Perfecto. Pues como os comentaba, estamos viendo el ciclo de parcheo que tenemos en una industria No, farmacéutica. no se está viendo. Te voy a pasar una pantallita un segundo por WhatsApp para que lo puedas ver. Tranquilo. Ahora sí lo veis. Ahora sí, pero vemos pequeño, lo vemos pequeño, Claro, sí. en cuanto le doy aquí se quita. Ahora sí, Vale, ahora está perfecto. perfecto. Ahora está Venga, perfecto. seguimos. Gracias. Nada, a ti. Vemos, como os comentaba, vemos el típico ciclo de parcheo que hay en una industria farmacéutica. Vemos que hay varios días entre cada uno de los controles y los diferentes deployments que se tiene que hacer, las fases de testeo, a los dispositivos que son de más urgencia, de menos urgencia. Esto es una fase de parcheo en la que se está aplicando en una empresa muy madura. El beneficio de conocer esto es que, digamos, podemos tenerlo como el objetivo que puede tener la industria farmacéutica o simplemente el sector industrial para el parcheo. En cuanto al ciclo, vemos que se tarda 34 días. 34 días lo estamos viendo en una industria muy madura. Imaginaos que estuviéramos en una industria no tan madura como esta, en una empresa no tan madura como esta. Ni siquiera esta empresa es capaz de seguir los ciclos de Windows. Windows, sabéis, o Microsoft, sabéis que sacan los ciclos de parcheo cada 30 días, el segundo martes de cada mes. Esta empresa no sería capaz de seguir eso. Y esta es una empresa de alto nivel de madurez. Entonces vemos que se nos crea un problema entre las recomendaciones que tenemos por parte, por ejemplo, del CERT español para realizar las medidas de seguridad en sistemas industriales y lo que es la realidad incluso de un sistema maduro. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué hay estos problemas en el parcheo? Y ahora veréis cómo se puede hilar este problema, la problemática de parcheo con lo que sería el ERGA. El parcheo normalmente implica la parada de la planta. En poco tiempo, estas plantas normalmente están trabajando 24/7 y cuando se realiza el parcheo, se realizan las ventanas de mantenimiento dedicadas. Estas ventanas son el único tiempo en el que se nos permite hacer cambios a los sistemas para no afectar a la producción. Por lo tanto, en poco tiempo se intenta realizar muchas intervenciones. Ya no sea solamente sobre el parcheo de software desde el punto de vista de seguridad, sino mejorar aplicaciones, cambios en los sistemas necesarios. Esto influye que tenemos bajo rendimiento del personal, porque normalmente se traen consultores, se trae gente que no es habitual en la planta y que no conoce las casuísticas de cada casa. Por lo tanto, esto también puede crear problemas a la hora de finalizar en las ventanas de tiempo dedicadas el posible cambio. La probabilidad de accidentes aumenta. Cuando queremos hacer muchas cosas rápido, personal no acostumbrado y en poco tiempo, pues provoca que la probabilidad de accidentes sea alta. Y el elevado coste. Cuanto más tiempo tengamos para la planta, normalmente menos tiempo se produce y sin la producción no hay beneficio. Obviamente, los crashes existen, de la teoría a la práctica, ¿no? Desde los test que se hacen a la práctica que se pone en funcionamiento, puede haber diferencias en el sistema, no es lo deseado, pero podría haberlas y puede crear un problema el propio parche. ¿Cuál es la solución que se ha venido tomando durante estos años en muchos sistemas industriales? Pues no parcheamos los ICS. La seguridad industrial no se aplica, se aísla, ¿vale? Lo que se hace es, se dice, bueno, pues voy a no darle ningún tipo de conectividad, voy a nada más que controlar las salidas y entradas del tráfico que necesito, ¿vale? Y a partir de ese momento decimos, vale, si yo tengo aislada mi red industrial, pero necesito
seguimos necesitando sacar información de esta red para ser utilizada, ya sea métricas, producción, los HTMIs, cualquier tipo de información que necesitáramos sacar, ¿vale? Se empieza a usar los USBs, ¿vale? Los USBs, quedaros con este concepto, es una de las soluciones que más se usa en la industria, en la parte industrial para extraer información de sistemas, ¿vale? Ahora quiero explicaros por qué podríamos considerar de alguna forma este aislamiento como un ERGA, ¿vale? Las medidas que tenemos para asegurar redes industriales son muy diferentes. Una de ellas podría ser un ERGAP. ERGAP no quiere decir nada más que agujero en el aire, ¿vale? Es como dejar un trozo de aire entre una red y otra, ¿vale? Podemos tener dos tipos de redes a las que les aplicamos ERGAP, ¿vale? Las redes que serían totalmente desconectadas, lo que quiere decir no hay ningún cable entre lo que sea mi red industrial y mi red, habitual, mi red de trabajo normal. Por lo tanto, tendríamos un AirGap. El AirGap sería aire, no hay nada, no hay ninguna conexión. Por otro lado, tenemos los AirGap o la desconexión en algún sentido de la comunicación. Podríamos decir, oye, de mi red industrial yo sí quiero sacar información a mi red corporativa, entonces solo permito la comunicación en ese sentido, cuando en el sentido entrante, en el sentido de la red, digamos, ofimática a la red industrial, no permitiría comunicación. El dejar ese espacio, el dejar imposibilitado físicamente el que exista comunicación entre la red corporativa y la red industrial, también se consideraría un AirGap. El AirGap simplemente es un concepto para que entendáis que se deja un agujero, se deja aire, no existe la conexión física entre ambas redes, ¿vale? Uno de los puntos importantes del AirGap es que existen dispositivos que se llaman diodos de datos, ¿vale? Data diode en inglés. Estos diodos de datos se llaman así no por casualidad, sino porque provienen del concepto de diodo. Si alguien ha estudiado electrónica, verá que tenemos la red o tenemos la curva de polarización de un diodo, ¿vale? Un diodo tiene dos formas de funcionar. Si le aplicas corriente en un sentido, el diodo conduce, sería el esquema que tenemos abajo del todo, en el que se convierte en una pila y en una resistencia. La energía pasa, la energía fluye a través del diodo. Sin embargo, si estuviéramos aplicando una cantidad de energía, lo que sería negativo, ¿vale? El que sería en esta zona de aquí, ¿vale? Lo que se nos convertiría el diodo es en esto de aquí, en un espacio de aire. Esto es un cortocircuito, ¿vale? Esto es un circuito abierto en el que se nos convertiría el diodo. En función de esta corriente, que es de este voltaje, que es el voltaje de polarización del diodo, podríamos estar en esta zona o podríamos estar en esta. Esto quiere decir que si el voltaje viene de aquí a aquí, lo que significaría un voltaje negativo, estaríamos en esta zona de aquí, nos convertiríamos en un circuito cerrado, en un circuito abierto, perdón. Si el voltaje fuera en sentido contrario, ¿vale? En el cual nos encontraríamos en esta zona de aquí, tendríamos intensidad y tendríamos el paso de la energía. Esto es un símil para que entendáis el diodo con el diodo de datos. ¿Por qué se llama el diodo de datos? Simplemente que se nos quede claro que en un sentido la corriente fluye y en otro físicamente no fluye. O sea, aunque sea el mismo cable que lo une, como hay un diodo, se comporta de tal forma que es imposible que la corriente fluya por las características físicas del dispositivo. ¿Y qué podemos hacer con esto? Pues imaginaros que decidimos juntar una red industrial y una red de monitorización o una red, digamos, ofimática a través de un diodo de datos. Conseguiríamos que en un sentido de la comunicación la información fluyera, pero en el otro tendríamos el sentido cortado y la información no fluiría. Esto es lo que se llama el diodo de datos, el AirGap, llamémoslo como queráis, ¿vale? Para elegir qué sentido nos interesa, porque podríamos darle la vuelta al diodo y que estas flechas que os he pintado fueran totalmente diferentes, para eso hay que tener en cuenta la tríada de seguridad, de confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿vale? Tenemos dos redes. Si no queremos que nada salga de nuestra red, lo que vamos a hacer es, vamos a mantener la confidencialidad, porque es imposible que nada salga de aquí, ¿vale? Vamos a mantener la confidencialidad en esta red de aquí. En caso de que le diéramos la vuelta al diodo, como veis aquí está dada la vuelta, permitiríamos que de esta red de aquí saliera información. Lo que no permitiríamos es que entrara. Por lo tanto, no nos entrarían virus, la integridad se mantendría, no nos podrían hacer cambios porque no podríamos escribir hacia adentro, no nos podrían hacer un ataque de negación de servicio, la disponibilidad o availability se mantendría
¿vale? Entonces tenemos que ver cómo queremos aplicar este tipo de medidas, este tipo de protecciones a nuestra red para hacer una división física. Esto, digamos, tiene una pinta estupenda, ¿vale? Tiene una pinta de decir, oye, pues es la solución ideal para mi red industrial, un diodo de datos, no son baratos tampoco, ¿vale? Sin embargo, nos encontramos con un problema cuando empezamos con estos despliegues. Todos reconoceréis el triple handshake de TCP/IP. Esto simplemente es el establecimiento de la conexión entre cliente y servidor en TCP. Tanto en redes industriales como no, al final se acaba usando TCP/IP para muchas de las comunicaciones, ¿vale? Cuando vemos este diagrama, vemos que entre el cliente y el servidor se intercambian una serie de comunicaciones, una serie de paquetes, ¿vale? Para establecer la comunicación. ¿Cuál es el problema? Si nosotros tuviéramos un diodo de datos entre el cliente y el servidor, habría una de las comunicaciones, dependiendo del sentido que eligiéramos, si permitiéramos de cliente a servidor, esta comunicación no funcionaría y esta tampoco. Si lo hiciéramos al revés, esta sería la que no nos permitiría, ¿vale? En cualquiera de los casos tenemos un problema y es que no podemos implementar TCP/IP si establecemos lo que sería un diodo de datos entre las dos redes. Todo esto, obviamente, hemos llegado a una solución. ¿Y cuál es la solución que se implementa? Lo que se llaman los fake proxies, ¿vale? Los fake proxies son estas cajitas que tenemos aquí, ¿vale? Que se sitúan a los extremos del diodo de datos. Lo que hacen estas cajitas es, veis que el diodo de datos sigue teniendo la comunicación solo en un sentido. Lo que hacen estos proxies es transforman TCP en UDP. ¿Y a qué me refiero con esto? Estos proxies conocen el protocolo TCP. Como este router empieza a enviar paquetes y nunca va a llegar la respuesta desde aquí, porque está cortada la comunicación, lo que hace este proxy es darle a este router lo que él espera. Esto nos convierte en TCP en UDP, lo digo porque es una comunicación en la que no se nos confirma la recepción de la información. Simplemente se le va a dar la información que necesita para no tener que cambiar los protocolos internos de nuestros dispositivos, pero es un fake proxy, es fake, te manda respuestas fake. Esta ha sido una solución para poder dividir las redes usando diodos de datos sin tener que reescribir toda la pila de protocolos de red que conocemos hasta ahora, ¿vale? Una implementación realista de esto pues serían 3 dispositivos hardware, como veis aquí abajo, en el cual tenemos un diodo de datos y los 2 proxies en los que tenemos pues, las 2 redes que queremos comunicar, ¿vale? Estos sistemas, ya os digo, son bastante caros y no suelen ser accesibles, digamos, para industrias muy pequeñas. Perdonadme. Uno de los diodos de datos más baratos que podríamos tener, porque podemos pensar en muchas soluciones, pero a mí me gusta esta de la fibra óptica, ¿vale? En la fibra óptica o en las comunicaciones ópticas tenemos 2 partes, un emisor de luz y un receptor de luz. Para que una fibra óptica sea bidireccional o tengamos los 2 caminos, tendríamos que tener un emisor en cada lado y un receptor en cada lado, ¿vale? Eso es lógico, ¿no? Porque al final se transmite la luz de un lado a otro. En el caso de que tendríamos una fibra óptica, lo que haríamos sería la salida del diodo de datos, ¿vale? De un solo camino, solo pondríamos un emisor en uno de los lados. En este lado veis que no tenemos emisor, por lo tanto, la comunicación, no tendríamos receptor. La comunicación en este sentido no podría funcionar, pero en este sí, ¿vale? Entonces, aquí tendremos un diodo de datos simplemente seleccionando qué tenemos. Si tenemos un emisor de luz y un receptor de luz o tenemos los 2, ¿vale? Como veis aquí, en este camino sería posible desde el emisor al receptor, y en este camino sería imposible porque el emisor emitiría, pero al no disponer de un receptor aquí, la información no fluiría y la comunicación no se establecería, ¿vale? No solamente hablamos de TCP/IP en los fake proxies, hablamos de Modbus, DNP3, Profibus, ICCP, OPC, ¿vale? Todo este tipo de protocolos están implementados en este tipo de redes de ERGA. Pero a mí lo que más me interesaba de esto cuando empecé a investigar el tema no era solamente el concepto del diodo de datos, que es un concepto relativamente conocido en la industria, en el sector industrial. Es un concepto caro, pero es un concepto conocido. A mí lo que me interesaba era cómo era posible saltarme este tipo de comunicaciones, ¿vale? Y aquí es donde entramos a lo que le llamo el mind the gap, ¿no? Rellenar el hueco. ¿Cómo hacemos para saltarnos estas medidas de seguridad que han puesto en redes de datos, ¿vale?
Pues para ello empezamos a ver el modelo de ataque que tendríamos que seguir, ¿vale? Uno de los modelos de ataque que podríamos tener para ver todas las técnicas que os voy a enseñar para lo que sería la exfiltración de datos sería dos fases podríamos tener. Podríamos tener una infección inicial, ¿vale? Esta infección inicial de los sistemas industriales pues podría ser por un USB, porque recordemos lo que hemos contado antes. El parche es muy difícil, desconecto mis redes o pongo un AirGap y entonces extraigo la información con un USB. El USB al final, todos sabemos, ¿no? El típico que te encuentras en la puerta tirado, pues para este tipo de ataques sigue siendo necesario. La cadena de suministro, al final las actualizaciones van a llegar. Si comprometes, imaginemos, vamos a decir, un vendedor a Schneider Electric, le comprometes una actualización de software de un PLC o una actualización de software de un HMI, ¿vale? Al final eso acabará en tu red industrial también. Recordemos que este tipo de ataques son ataques muy de alto nivel. Esto no es un ataque, que digamos que es aleatorio, ¿vale? Requiere mucho tiempo, muchos meses de preparación, ¿vale? ¿Qué acciones maliciosas podríamos realizar una vez infectados? Pues manipulación de sistemas aislados, filtración de datos, provocar la autodestrucción, ¿vale? Vamos a ver un pequeño detalle sobre cómo sería la infección de una red a través de USB, ¿vale? Uno de los casos claros sería dos ordenadores. Tenemos el ordenador A, que le tenemos conectado a Internet, y el ordenador B, que está aislado por un AirGap o por un diodo de datos, ¿vale? El operario que esté trabajando con el ordenador A diga, oye, yo tengo mi ordenador de oficina, pero tengo que ir a sacar el informe mensual sobre los resultados de producción, ¿vale? Bueno, pues va a tener su USB, lo va a conectar a la máquina A, que está conectada a Internet, se le va a infectar el USB y se lo va a traer al ordenador B que está aislado. En ese momento el ordenador B se va a infectar, ¿vale? Ese ordenador que se supone que está aislado, protegido, se va a infectar. Ese USB se va a llevar la información y me lo va a traer otra vez a la. Vamos a tener este ciclo constante durante mucho tiempo. Esto es una forma de la que podríamos infectar o bypassear una red de AirGap. Pero sobre todo quería enseñaros cómo funciona esto para traeros a que este tipo de ataques, o lo que os voy a contar a continuación, no es algo que no esté en orden del día. Aquí tenemos uno de los documentos que publicó Wikileaks en el Vault 7. ¿Recordáis a Snowden? Hace ya un montón de años. Bueno, pues un montón de años antes de Snowden, la CIA ya tenía en su documentación este tipo de ataques y cómo realizar este tipo de ataques, infectando un ordenador de oficina, pasando a una red industrial para saltarse los AirGap, ¿vale? Veis que tenéis el mismo diagrama que os he contado sobre cómo va moviendo el USB. Lo gracioso de esto era que esto parece súper complejo, pero ellos desarrollaron su propia herramienta que se llama Brutal Kangaroo, ¿vale? En la cual no tienes nada más que conectar el USB que quieres infectar, por ejemplo, para tirarlo en la puerta de una empresa, por ejemplo, una central nuclear en Irán, en la cual podríamos generar un USB infectado mediante un siguiente. Es una herramienta para uso dentro de la CIA y dentro de sus espías. Entre ellos, usaban para este software, dentro de Brutal Kangaroo, tenía un montón de opciones para los payloads, para lo que necesitaban. En este caso usaban un 0-day, en ese tiempo era un 0-day, luego ya se descubrió, se conoció y se arregló, ¿vale? Y se empezó a usar. Todo esto simplemente son métodos de infectar una red industrial, ¿vale? Una red protegida por AirGap, ¿vale? Esto no es a priori nada nuevo. A lo mejor no conoces las herramientas y tal, pero es algo que está a la orden del día. Una vez que tenemos la infección inicial, vemos que es algo básicamente sencillo de realizar, ¿vale? Hay herramientas, los gobiernos las tienen, las han desarrollado. Una vez que realizamos eso, tenemos que ver qué queremos hacer. ¿Cuál es el objetivo del ataque? ¿Queremos parar la producción de alguien? ¿Queremos ralentizarla? ¿Queremos estropear la investigación? En este caso, yo lo que he querido centrar en la charla es cómo exfiltrar datos, ¿vale? Hemos estado viendo que con el USB es necesario traer y llevar el USB de una red a la otra.
eso es muy lento. Eso tienes que esperar a que la persona no cambie de USB, a que la persona a final de mes necesite los datos. Tienes que esperar eso, no tienes independencia, no tienes control sobre la máquina que está aislada. Por lo tanto, lo que nos interesaría a nosotros es ser capaces en las redes aisladas exfiltrar datos, incluso dar órdenes en algunos casos. Y para esto vamos a hablar de métodos de exfiltración. Vamos a dejar un poco lo que podría ser considerado la lógica de los virus, de los malware, y vamos a ir a métodos de exfiltración físicos, ¿vale? Al final, no disponemos de un canal de comunicación entre las dos redes, porque hemos dicho que hay un agujero, hay aire, ¿vale? Entonces vamos a aplicar métodos de transmisión de información que nos permiten saltarnos esto. Y para ello sería, pues por ejemplo, el calor, el electromagnetismo, la luz o el ruido, ¿vale? Vamos a empezar con la exfiltración de datos mediante calor, ¿vale? Vamos a hablar de un ataque. Este ataque se llama BitWhisper, ¿vale? En el cual, como veis, se nos da la siguiente situación. Tenemos dos ordenadores, ¿vale? En el cual en uno tenemos nuestro sistema industrial, que es este, que es una máquina que lanza cohetes, ¿vale? De juguete, en las pruebas que se hicieron. Y en el otro lado tendríamos el ordenador de sobremesa, ¿vale? Tenemos dos equipos. Cuando vemos estos equipos, cómo están funcionando y el calor que generan con una máquina térmica, vemos claramente que en el momento en el que hay mucho calor, que sería en este, se pone rojo, y en el momento en el que hay poco calor, se pone de un color menos vivo en el detector, ¿vale? Para este tipo de ataques, para poder hacer transmisión de información mediante el calor, necesitaríamos dos máquinas infectadas. Una máquina en la red IT y una máquina en la red OT, que, casualidad, es lo mismo que teníamos con los USBs, ¿vale? Con la cadena de ataques de USB, ¿vale? Podría ser USB, ingeniería social, pero bueno, os he querido presentar un ataque para que vierais a partir de ese punto cómo se puede hacer. ¿Cómo podemos filtrar información? Pues vamos a hacer uso de dispositivos que ya tenemos dentro de la máquina, porque claro, no nos van a dejar llegar a una central nuclear a instalar nuestros dispositivos. ¿Y para eso qué tenemos? Pues tenemos los sensores de temperatura de la GPU y de la CPU y los sensores de temperatura de la placa base. Son sensores que vienen en todos los equipos del mundo, ¿vale? Es un caso bastante real, aunque no lo parezca, que alguien que está accediendo a una red industrial tenga en su escritorio dos ordenadores al lado, juntos, pegados, en la situación que estamos viendo. Que tenga un ordenador que le da acceso a la red secreta o a la red privada industrial y un ordenador que le da derecho o acceso a la red normal, ¿vale? Por eso es posible este tipo de canal. Vamos a hacer que uno de los ordenadores eleve la temperatura y que el otro reciba esa elevación de la temperatura, ¿vale? Vamos a conseguir que cuando la temperatura se eleve, por ejemplo aquí, el ordenador de al lado vea la elevación y diga, hombre, se me ha hecho una elevación, esto se ha subido 1 grado, se ha subido 5 grados, lo que ha conseguido, y vea que hay un cambio, detecte esa transmisión de información a través del calor. Y en el caso en el que pues baje la temperatura, también lo detecte, ¿vale? Vamos a ir un poco más en detalle. Aquí lo que vemos es cómo somos capaces de realizar cambios en la temperatura, ¿vale? A lo largo de los minutos, ¿vale? Veríamos que seríamos capaces de pasar de 80 grados a 100 grados, bueno, casi por aquí más o menos estaría, ¿vale? En unos 20 minutos, ¿vale? Conseguiríamos subir 1 grado cada 20 minutos y luego podríamos conseguir una bajada. Aquí, cualquiera que sepa un poco de señales, vemos un 1 y aquí vemos un 0 en digital. Tendríamos un 1 y tendríamos un 0. Podríamos empezar a ver que la subida del calor la podríamos identificar con un 1, sube la temperatura 3 grados y lo detecto, es un 1, baja la temperatura, es un 0. A partir de esto tenemos binario, ¿vale? Con estas subidas de calor podríamos subir calor significa un 1, bajar calor significa un 0. Podríamos empezar a transmitir datos, ¿vale? Obviamente, BitWhisper probablemente no sería la solución que yo decidiría usar para este tipo de exfiltración de datos por un motivo claro, la tasa de transmisión, ¿vale? Se ha llegado a conseguir subir 1 grado entre 1,5 y 3 minutos, lo cual no está del todo mal, ¿vale? Podemos generar los mensajes, subir y bajar la temperatura de la máquina simplemente escribiendo con la CPU, haciendo que procese mucho. Vosotros cuando estáis en casa con el ordenador, o sobre todo pasaba esto más antiguamente, ¿no? El que el CPU se calienta mucho y entraba el ventilador del ordenador, pues es que se ha calentado. Entonces hemos subido la temperatura de la máquina y esto se puede detectar en la máquina
al lado, ¿vale? Es importante que no es lo mismo que las máquinas estén a 10 centímetros una al lado de otra que estén a 6 metros, ¿vale? La distancia máxima con la que contaríamos para este tipo de ataque serían 0,5 metros. Si los equipos están a más de 0,5 metros sería imposible. Relación directa entre la distancia y la tasa. Cuanto más lejos está, más te cuesta subir la temperatura o que el otro detecte que tú has subido la temperatura, ¿vale? Y más tardas en transmitir. Y la velocidad de transmisión es 8 símbolos por hora. Recordemos que esto no es un ataque simple, no es un ransomware, no es un ataque en el que quieras hacerte notar, es un ataque que a lo mejor a lo largo de los meses estás exfiltrando información, estás exfiltrando los datos y nadie se entera, ¿vale? Entonces es un ataque muy sofisticado. Este es uno de los métodos que tendríamos, que sería el calor, pero no es el único que tenemos. Podemos exfiltrar también mediante emanaciones electromagnéticas. ¿Y qué es una emanación electromagnética? Vamos a pensar. Pues simplemente para producir una emanación electromagnética no tenemos nada más que hacer que atravesar una corriente a través de un cable, ¿vale? Eso ya provoca una emanación electromagnética. Sea grande, sea pequeña, eso ya lo provoca. Y como en el calor estábamos usando los sensores, escribir, detectar temperatura, ¿qué disponemos nosotros en nuestros ordenadores para generar emanaciones electromagnéticas? Pues disponemos de buses, ¿vale? Disponemos el bus que conecta, la memoria RAM con la CPU, que está conectado mediante un bus, ¿vale? Ese tipo de escrituras emite o atraviesa electricidad a través del bus. Ese bus genera una emanación electromagnética que podría ser recibida por un teléfono móvil. Al final, los teléfonos móviles no hacen más que tener antenas para recibir emanaciones electromagnéticas o campos electromagnéticos, ¿vale? Vamos a ver el esquema de uso. El esquema de uso de este ataque que se llama Low End Basic Phone sería el siguiente. La persona está trabajando en una red aislada, pero claro, está con su móvil, tiene su móvil al lado, su móvil el ve, lo tiene el personal, va a trabajar en la planta, a monitorizar, pero se lleva su móvil en el bolsillo, ¿vale? Imaginemos que le han infectado el móvil y que le han infectado, por alguno de los métodos que hemos visto, el ordenador industrial. Estando tan cerca, sería posible realizar una emanación electromagnética desde el equipo A al equipo B. Al equipo B, que sería el teléfono móvil, que estaría conectado a Internet y ya nos enviaría al Command and Control o a donde quisiéramos esa información. Este cover channel se basa en las emanaciones electromagnéticas de GSM. GSM es la tecnología que usan los teléfonos móviles de todo el mundo, ¿vale? ¿Y por qué GSM? Bueno, pues en los análisis que se hicieron para preparar este ataque, se dieron cuenta que la escritura entre la CPU y la RAM, hicieron una serie de estudios con diferentes tipos de RAMs a distintas frecuencias, ¿vale? Pues se detectó que el rango en megahercios de las emanaciones magnéticas, o sea, la frecuencia al final con la que estamos emitiendo, si os fijáis, coinciden, ¿vale?, con lo que serían las emanaciones electromagnéticas de las bandas de GSM. Por lo tanto, si está entre 600 y 1100, podríamos adaptarnos a la red de GSM de 850 o a la red de 900 y transmitir la información, usar nuestro bus de comunicación entre la RAM y la CPU como antena. Podemos usarlo como antena y nuestro teléfono móvil, que viene preparado para estas frecuencias, ¿vale?, podríamos usarlo como receptor. Hemos conseguido saltarnos un air gap en base a infectar dos dispositivos. Pero para este tipo de sistemas ya necesitamos algo más. Necesitamos modular, necesitamos que la información sea, pues que te venga codificada de cierto modo, ¿vale? En este caso, la transmisión de información es binaria, pero usamos el BASK, ¿vale? Binary Amplitude Shift Key, ¿vale? Que es un tipo de modulación basada en binario, en dos símbolos. Solo tenemos dos símbolos, el 0 y el 1. Y en amplitud, porque va a ser cuanto más emitas es un 1, cuanto menos emitas es un 0. Más un 1, menos un 0, ¿vale? Para no confundir las emanaciones electromagnéticas que tenemos alrededor nuestro todo el día para ser capaces que esa antena empiece a recibir el mensaje en unos y ceros, usamos una cosa que se llama el preámbulo,
¿vale? El preámbulo es muy usado en protocolos de comunicación. Este caso simplemente es un ejemplo de lo que podría ser un preámbulo, ¿vale? Diríamos al teléfono móvil, oye, después de que empieces a recibir 1010, este preámbulo, ¿vale? Vas a tener 12 bits, los 12 siguientes símbolos que va a ser la información. Luego vamos a tener otra vez el preámbulo y vamos a tener información. Así nos vamos a asegurar que vamos a ser capaces de recibir trocitos de información y luego recomponerlos. Y luego recomponernos. Vamos a coger todos los payload, vamos a coger un payload aquí y un payload aquí, lo vamos a ir poniendo uno tras otro hasta que generemos un archivo entero, ¿vale? Vemos aquí pues, que al final las ondas se transmiten en símbolos 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, ¿vale? Iríamos viendo el campo que podemos ir generando en base a la escritura, ¿vale? Para generar ese campo electromagnético entre la RAM y la CPU hay software, ¿vale? O sea, se puede realizar escritura de memoria, se puede forzar los procesos de los sistemas operativos para que hagan volcado a memoria, escribiendo, por ejemplo, todo el rato unos en la memoria, ¿vale? Entonces ya empezaríamos a transmitir la energía a través de ese bus y generaríamos el campo electromagnético, ¿vale? La tasa de transmisión en este caso, ¿vale? Pues vemos que aumenta un montón. Seríamos capaces de transmitir una dirección MAC de dirección de 48 bits, pues dependiendo del dispositivo, ¿no? Con un móvil Motorola viejo, pues 30 segundos. Con un dispositivo SRP más profesional en 48 milisegundos, ¿vale? Entonces, diríamos aquí algo más importante, por ejemplo, una clave privada de RSA, ¿vale? Algo ya un poco con más chicha, que son 2048 bits, tardaríamos 20 minutos, lo cual es algo bastante asequible desde el punto de vista de exfiltración. 2K pues cada 20 minutos, bueno, no es el ADSL de casa, pero va bastante bien para lo que estamos hablando. Este sería el caso que hablaríamos de la filtración mediante emanaciones electromagnéticas. Tendríamos también la exfiltración mediante la luz, ¿vale? Es importante para conocer el ataque que vamos a hablar, que se llama Air Jumper, saber los diferentes espectros de luz que tenemos, ¿vale? Según la longitud de onda en la que nos encontremos, tenemos la luz visible para los humanos, que sea entre 400 nanómetros y 700, y tendríamos lo que se llama la parte NIR, Night Vision Lightning, ¿vale? Esta es una parte que quiero que sobre todo que entendáis dónde se encuentra, que se encuentra entre 700 y 1050, que es lo que se usa para los sistemas de visión nocturna. Esta luz no la capta el ojo humano, ¿vale? Entonces tú, aunque tengas una bombilla emitiendo en esta frecuencia, no lo verías porque el ojo humano no está preparado para ello. Y de esto nos vamos a aprovechar, ¿vale? En muchos de los sistemas o muchas de estas industrias, ¿quién no ha visto las típicas cámaras en las cuales pues, se está apuntando hacia la calle? Ninguna cámara apunta hacia adentro, todas apuntan hacia afuera. Por lo tanto, en este caso vamos a intentar, como veis aquí, infectar una de estas cámaras o infectar la máquina que controle una de estas cámaras para realizar la exfiltración de la información mediante la cámara y nosotros, el atacante, que estaría afuera, ¿vale? Estas cámaras se están enfocando hacia afuera, conseguimos infectar esta cámara y empezamos a decirle que emita cierta luz, ¿vale? Que vamos a ver ahora cómo sería, que en cierta luz en el rango de los infrarrojos, no visible para el ojo humano, ¿vale? Que empieza a emitir esta luz para exfiltrar. ¿Por qué lo hacemos con cámaras? Porque la mayoría o casi todos los sistemas de cámaras de vigilancia vienen incorporadas con la capacidad de vigilancia nocturna. Por lo tanto, tienen que emitir ciertos infrarrojos para iluminar y para, digamos, ver y entender qué está ocurriendo. De nuevo, no vamos a poner unas cámaras que nosotros queramos, tenemos que limitarnos a la cámara que tienen, y la mayoría de las cámaras tienen infrarrojos para ser capaces de detectar la visión nocturna. En este caso, en el ataque del Air Jumper, no solamente conseguiríamos exfiltración, sino que además conseguiríamos, con una luz de infrarrojos, conseguiríamos enviarle información a la cámara. ¿Por qué? Porque al final la cámara lo que está haciendo es tener un sensor de esa luz en el cual nosotros vamos a poder transmitir información. Y vamos a ver cómo. Este es el ejemplo, ¿vale? En una de las cámaras que se ha revisado para realizar este ataque, en el cual tenemos varios niveles de iluminación, ¿vale? Esta es la parte de infrarrojos, ¿vale? Hacemos que el sistema de infrarrojos tiene distintos tipos de intensidad y eso lo podemos cambiar
de forma tan sencilla que es como haciendo una petición post, ¿vale? A la cámara, dándole la información que nosotros quisiéramos. Le podríamos cambiar a la propia cámara la longitud o le podemos decir en qué nivel de iluminación tendríamos. Por lo tanto, podríamos variar mediante un script o mediante cualquier tipo de troyano virus que hubiéramos tenido infectado en el servidor que controle esta cámara, podríamos cambiar a nuestro antojo el nivel de intensidad de la luz de infrarrojos sin que nadie se diera cuenta, porque recordad que no es visible para el ojo humano, ¿vale? ¿Con esto qué conseguiríamos? Conseguiríamos emitir luz para esta cámara en concreto en 5 niveles diferentes, ¿vale? Veis que tendríamos 00, 01, 10, 11, ¿vale? Podríamos ir teniendo diferentes niveles. Aquí ya veríamos que funcionamos con 5 símbolos, ¿vale? En este caso lo usaremos también modulado en amplitud, ¿vale? Y tendríamos 5 símbolos. Podríamos transmitir más información, 00, 01, 10, 11, en función del nivel de intensidad al que estemos situando lo que sería la cámara de infrarrojos. Esto, como veis, se puede hacer de forma remota, ¿vale? Con las peticiones que he visto del HTTP post, ¿vale? Para ver cómo funciona esto, bueno, esto lo han hecho en 2 modulaciones, en OOK y en ASK. Nos vamos a centrar en ASK con los 4 niveles que tenemos aquí y el intervalo, digamos, para dejar una pausa entre símbolo y símbolo, ¿vale? Con cámaras de smartphone, o sea, no te hace falta ni siquiera una cámara súper sofisticada para emitir ni para nada de todo esto, ¿vale? Podríamos transmitir entre 30 y 40 bits por segundo, con algo un poco más bueno, como una cámara, una GoPro, 40 bits por segundo, lo cual ya, bueno, pues empieza a ser algo más interesante. Sin embargo, una de las principales ventajas es la distancia, ¿vale? Se puede, como he dicho, se puede filtrar datos y filtrar, dar órdenes a un command and control mediante una linterna. Si la cámara estuviera alineada con nuestro receptor, o sea, la cámara del tejado estuviera alineada, por ejemplo, con el teléfono móvil que usáramos, ¿vale? Que es lo que se llama el line of sight, ¿vale? Tendríamos decenas de cientos de metros. O sea, imaginaos que podéis de decenas de cientos de metros estar controlando una infraestructura industrial mediante una lucecita, ¿vale? Si no estuviera alineado, que estuviera cada uno apuntando para un lado, serían decenas de metros. Para la infiltración, podríamos hacer kilómetros. O sea, podríamos estar a kilómetros introduciendo información o dando órdenes. Por lo tanto, esto realmente es muy bueno. Y si no estuviera alineado, decenas de metros, ¿vale? Esto sería la exfiltración mediante luz, pero una de las que más me gustan y normalmente suele ser la más sencilla de entender es el ruido, al final. ¿Qué tenemos para hacer ruido en nuestro sistema? Pues tenemos, por ejemplo, el ventilador de la CPU, ¿vale? En el ataque de Fansmeter lo que se hacía era, esto obviamente es un ataque que lleva bastantes años funcionando y que en este caso la mayoría de los ventiladores que tenemos ahora pues son más silenciosos, pero aún así sigue habiendo, ¿vale? Entonces, en este caso sería el ventilador de la CPU. ¿Cómo lo haríamos? Cuando enciendo el ventilador hace ruido, ¿no? Pues ya tenemos el 1. Cuando apago el ventilador es un 0, ¿vale? ¿De qué ventiladores disponemos en las máquinas? Pues tenemos el de la CPU, la tarjeta gráfica, el chasis, la fuente de alimentación. Todos estos ventiladores se pueden controlar, el que se enciendan y se apaguen, mediante BIOS o mediante el sistema operativo. Por lo tanto, podemos lanzarle peticiones al sistema para que encienda o apague a nuestro gusto. El ventilador genera un ruido. Veríamos a una distancia corta, ¿vale? Veríamos una onda como esta, en la que aquí sería un 0, un 1, un 0, ¿vale? En una distancia más larga, de la que el micrófono estuviera más lejos, tendríamos un 0, un 1 y un 0. La mayoría de micrófonos la mayoría de ordenadores de los que tenemos disponen de micrófonos, ¿verdad? Por defecto. Tú si no cortas micrófono, tiene un micrófono pequeñito, pero lo tiene. Pues ese va a ser el micrófono que vamos a usar para la recepción del ruido, del ventilador, ¿vale? Dependiendo del número de revoluciones por minuto, entre 1000 veíamos aquí, 4500 arriba, o si está a 1 metro de distancia entre la fuente del sonido, que sea el ventilador, y el micrófono, que sería el receptor, ¿vale? Para que veáis que se puede también, digamos, al final formar esa onda del 0101 y empezar a filtrar información. Para el caso de Fansmeter, se llegó incluso a sacar una fórmula que en función del número de palas de nuestro ventilador, de las revoluciones por minuto, podemos sacar una frecuencia, ¿vale? Entonces tenemos aquí el número de aspas, las revoluciones por minuto a las que gira
¿vale? Lo diríamos por 60 y tendríamos el Bleed Pass Frequency, ¿vale? Que es una frecuencia en hercios que nos sirve para identificar ese sonido. Podríamos decirle, oye, entre 1000 y 1600 revoluciones por minuto vamos a emitir una frecuencia entre 116 y 187. Entre 1600 y 1300 entre 187 y 350 hercios, ¿vale? Esto nos va a permitir no simplemente transmitir en amplitud, como antes, que es mucho ruido en 1, poco ruido en 0. Nos va a permitir transmitir en base a frecuencia. Para cada una de estas frecuencias, nosotros podríamos darle un símbolo, un 1, un 0 o hacerlo más complejo, ¿vale? Para esto usamos lo que se llama BFSK, que es Frequency Shift Key, ¿vale? Que es la modulación en frecuencia. ¿Vale? Vemos aquí simplemente un análisis de la frecuencia, no hace falta que lo entendamos más, simplemente para que veáis que ya no se basa en amplitud, en muy fuerte o muy débil, ¿vale? Usaríamos también un preámbulo, en el ruido sería unidireccional. ¿Por qué? Sencillo, porque si tú pones dos ventiladores uno pegado al otro a emitir, al final hay ruido, no eres capaz de distinguir esas dos señales, ¿vale? Entonces tendría que ser primero, en el supuesto caso que tuviéramos tanto control con los dos ventiladores, dos micrófonos y todo en ambos lados, primero transmitiría uno, el otro escucharía y luego sería al revés. Nunca a la vez, no habría comunicación bidireccional. Por eso digo que es solo unidireccional, ¿vale? Para evitar el ruido contamine el canal de transmisión. ¿Vale? Veríamos que se podría, en función de la frecuencia, de la duración del ruido que hagamos o del sonido de las aspas, representaríamos un 1, representaríamos un 0 y evidentemente de nuevo podríamos exfiltrar información. En el mejor caso, volvemos al sentido de antes, en el que podríamos tener ya no solo el micrófono de otro ordenador, sino el micrófono de nuestro teléfono móvil. Nuestro teléfono móvil tiene un micrófono que puede estar escuchando el ruido que hace el dispositivo A, ¿vale? En el mejor de los casos sería 15 bits por minuto, una distancia máxima de 9 metros, pues tenemos que tener en cuenta que no es un ventilador industrial, que es un ventilador de un ordenador. Y una frecuencia entre 4000 y 4200 revoluciones por minuto. Simplemente que veáis el ejemplo, ¿vale? Otro de los casos, que no quiero meterme mucho más en él porque quiero dejar algo de tiempo para las preguntas. Otro de los casos que tenemos sería Disfiltration. Este caso es bastante antiguo. Disfiltration lo que hace es usa el brazo de escritura de los discos duros, los que no son de estado sólido, de los discos duros clásicos. Sabéis que hacen un ruido, pues se usaba ese tipo de brazo para realizar escritura y hacer ruido con el roce, ¿vale? Esto obviamente tiene una solución que es muy sencilla, que es metemos un disco de SSD y nos olvidamos del brazo y ya no hace ese ruido, ¿vale? Simplemente que veáis que da igual, en función de más ruido, menos ruido. Y lo que sobre todo me importa, que es que está realmente pasando este tipo de ataques, pues veis una serie de noticias en las que Turla, Red October, Stuxnet, Bad BIOS, todo este tipo de ataques han sido ataques reales detectados en instalaciones reales en las que se han usado para realizar bypass de soluciones AirGap, obviamente por parte de gobiernos o por parte de servicios secretos que han querido realizar esto. Esto no es un ataque aleatorio, es un ataque que requiere de muchos meses y de mucho conocimiento sobre a quién vas a atacar para poder realizarlo. Por lo tanto, un desembolso económico muy alto para una tasa de transmisión muy bajita. Espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda, pues aquí estoy. Para cualquier otra cosa, este es mi Twitter, así que me podéis escribir cuando queráis. Sí, Juan Francisco, muy bien, muchas gracias. Muy interesante la presentación. A ver, vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Un segundito, por favor. Un segundito. A ver, vamos a ver acá unas preguntas que están. Sí. Con relación, hay una pregunta al interno, Juan Francisco, desde tu perspectiva y experiencia en las industrias donde tenemos el lado corporativo, digamos, unida hacia la red OT, ¿cuál sería la primera estrategia si esta empresa o esta industria aún no ha tomado acciones y quiere empezar? Desde tu experiencia, ¿cuál sería las primeras acciones que debería hacer
antes de comprar una tecnología, porque tú sabes que los fabricantes empiezan a visitarlos y decir, oye, mira, vamos, te propongo un firewall, te propongo esto. ¿Qué debería ser una empresa grande que aún no ha empezado y tiene esta preocupación de proteger la red OT de la red IT y viceversa? Lo primero y creo que más importante, y aplica tanto para IT como para OT, es un asset inventory, o sea, saber qué se tiene. Hay mucha gente que decide implementar planes de ciberseguridad sin siquiera saber cuáles son los objetivos de protección. ¿Qué tienes? ¿Una central nuclear? ¿Te preocupa que se saquen los datos de la calefacción de una sala de reuniones? ¿O te preocupa que alguien infecte una máquina nuclear? Tienes que saber qué tienes dentro, tienes que hacer un inventario de software. Normalmente, tanto de software como de los assets, de las comunicaciones que hay entre ellos, tienes que tener unos diagramas de red buenos, ¿vale? Eso es lo primero, partiendo de ahí. Después, obviamente, hay muchas iniciativas que pueden ser en paralelo, ¿vale? Obviamente, la segmentación es una de las que suele ser más sencilla, que es segmentar, dividir la red, tanto a nivel de dividir corporativa como OT, tanto dividirla internamente dentro de OT. Dentro de los niveles dentro de los niveles de la ISA 95 tienes diferentes áreas o diferentes redes que no tienen por qué estar todas, digamos, en una red plana. Puedes tener los HMI por un lado, los PLC por otro, ¿vale? Puedes tener cada una de esas áreas diferenciadas, entonces segmentar. Teniendo en cuenta que una de las grandes problemáticas es aplicar cambios y es lo que más retrasa este tipo de implementaciones, probablemente en una primera fase no iría a una instalación agresiva en mis sistemas. ¿Qué quiero decir con esto? No instalaría un endpoint protection, no instalaría un agente dentro de mis sistemas SCADA, porque probablemente si vengo desde IT intentando realizar eso en OT, no me lo van a permitir, ¿vale? O sea, es una estrategia que yo considero equivocada. Sería mejor modo pasivo, como muchos de los sistemas que hay a día de hoy en los que analizan el tráfico sin interrumpir las comunicaciones, replicando mediante un NAT y que nos empiezan a dar un conocimiento ya bastante avanzado sobre todo esto. Pero es lo que digo, yo creo que lo primero es el do the basics, ¿no? Lo que hemos dicho, lo que venía en las guías del CCN. Aplicar el parcheo cuando se pueda, como se pueda, aislar, segmentar, saber lo que se tiene, ¿vale? Hay muchas veces, sí, tengo Rezote. ¿Y qué PLCs usa? No lo sé. Pues eso es lo primero que tenemos que saber, ¿vale? Espero que haya respondido a la pregunta. Sí, creo que sí, Juan Francisco, lo que tú dices, ¿no? Hacer un inventario de todos los activos, tener un diagrama de red, saber qué es lo que se quiere proteger, porque muchas veces hay desconocimiento de la propia empresa, ¿no? Que no se sabe qué es lo que tiene. Muy bien. Bueno, hay una pregunta de Manuel Fleming que dice si nos puedes compartir nuevamente el libro que hiciste en mención, de repente por el chat, Juan Francisco, puedes colocar el enlace del libro. Sí, ahora os lo para mando que por el chat. para que las Está en la personas página de puedan ver. 0x World, ¿vale? Aquí lo tenéis, ¿vale? Sí. Hay otra pregunta también de Fernando Palomares, donde dice, ¿qué principales controles se tienen que implementar para explotar datos de la red OT de forma segura en la nube? Te repito la pregunta. Pues sí, ¿Qué sí, principales sí, para explotar pues datos de la OT, de la red OT de forma segura en la nube, ¿no? Interesante la pregunta. ahí ya vas a un punto más avanzado en el que ya no solamente estás interconectando tu red OT con tu red corporativa dándole una salida a Internet, sino que te subes la información a la nube. Por lo tanto, ahí tienes múltiples puntos de falla o múltiples puntos en los que tendrías que revisar, que es qué seguridad, vamos a ir desde fuera adentro, ¿no? ¿Qué seguridad tengo en la nube? ¿Es mi nube segura? ¿Tengo segundo factor de autenticación? ¿Tengo un DLP para evitar las fugas dentro de esa nube? ¿Tengo un RBAC, un IAM para gestionar los accesos, control de accesos? ¿Tengo auditoría? Yo, personalmente, a no ser que directamente establecieras un túnel o algo así, yo a día de hoy todavía considero que el exfiltrar datos o el sacar datos y dar gestión remota de una red SCADA desde el cloud es peligroso. Requiere de un nivel de madurez bastante alto. El cifrado de los datos en toda la transmisión, desde tu red OT a la nube. No te podría decir, oye, haz estas tres cosas y ya está. Es una serie de controles
que complementan unos a otros. Sería lo que es la seguridad en capas, ¿no? La típica cebolla hasta que se representa la seguridad. No te puedo decir, oye, pues con que la transmisión de seguridad, la transmisión de información vaya cifrada, me vale, pero cifrada en tránsito, cifrada en almacenamiento, tienes control sobre quién accede a tu nube. ¿Qué pasa si alguien accede a tu nube y toma control de tu escala? Por muy seguro que sea tu red y muy segmentada que esté, si alguien te roba las credenciales, por ejemplo, y no tienes segundo factor de autenticación, el resto de medidas te dan igual. Entonces, no lo veo como una sola medida, sino como una suma de medidas que tienen que complementarse entre ellas. Tienes que ver el uso que le vas a dar, la red que le vas a dar, cómo la vas a conectar, si estás ya aplicando a lo mejor pues, conceptos como el Zero Trust, en el cual pues, tú ya en tu red la tienes a un nivel de madurez tan alto en la que no necesitas realizar conexiones de VPN para acceder a tu información, tú ya lo has publicado todo en Internet porque confías en tu red y tienes lo que digo, un Zero Trust o SASE, ¿vale? Entonces, sacar así, o sea, estamos yendo ya 3 pasos más para adelante, ¿no? Que es ya no solamente me aprovecho de los servicios básicos que casuísticamente o desde mi red corporativa me puedo desinfectar la OT, sino que yo ya estoy exponiendo toda mi información en el cloud. Entonces ya no solo es securizar OT y securizar IT, sino también es securizar el cloud. En caso de, digamos, por ejemplo, que tienes AWS, tus máquinas EC2 están seguras, tienes configuradas las VPCs, hay muchísimos controles. No podría decirte uno, tendrías que tener totalmente seguro para realizar este tipo de movimientos. Claro, claro. Muy bien, Francisco, lo que tú dices, ¿no? O sea, hay que asegurar tanta la preocupación de esta red OT que es tan desconocida me incluyo porque no tengo mucha experiencia, por ejemplo, en red OT, como también en la nube. Ya son como tres mundos: asegurar la red IT, asegurar la red OT y asegurar la red en la nube, porque estamos hablando de algo que no tenemos control. Acá Fernando Palomares también hace otra y pregunta interesante. Dice, ¿y qué se le debe solicitar al proveedor como cumplimiento? ¿Cumplimiento de qué tipo? Eh, ¿Cumplimiento normativo? O... Me parece como va por el tema normativo o de repente hay alguna normativa que se le debe pedir por ejemplo, a un proveedor. A ver, ahí sí, De su Fernando. nube, dice, sí, el proveedor Sí, como cumplimiento de su nube. A ver, al final tú tienes que asegurarte de que el nivel de madurez de la nube de tu proveedor cumpla ciertos estándares, ¿no? O sea, existen estándares como SOC, como la ISO 27001, como NIST, ¿vale? Luego tienes controles más técnicos que podrían ser los controles de los TIRS Benchmark, que ya aplican también a la nube, ¿vale? Yo no veo tanta diferencia al control que le tenga que dar a su nube como al resto de los sistemas donde has estado alojando tu información. Al final, el proveedor le tienes que realizar una auditoría con qué proveedores trabajas. Si el proveedor te da un nivel de confianza adecuado a tu nivel de madurez o adecuado a tus necesidades, y no lo veo tan diferente como decir, oye, me vas a prestar un servicio de forma externa en un servidor tuyo. Las normativas son las mismas. Los controles técnicamente son diferentes, pero las normativas al final que aplican son las mismas. Si hablamos de una ISO, por ejemplo, pues control de accesos, o sería parcheado, o monitorización, al final es lo mismo, ¿vale? O sea, este tipo de controles son lo mismo. Así que si estáis interesados en ese tipo de cosas, pues hay varias herramientas, como Azúcar de NCC para realizar auditorías de la nube, o Scout para realizar también auditorías de nube, que te permiten extractar todos esos controles y ver qué nivel de madurez tiene esa nube y dónde se podría mejorar. Pero realmente no es una normativa diferente a la que estamos aplicando anteriormente, simplemente que los controles se aplican de diferente forma, ¿vale? Pero bueno, ahí hay otra pregunta de Roberto, que dice si existen algunos proveedores de seguridad especializados en ciberseguridad industrial. Desde tu experiencia, Juan Francisco, que puedas comentarlo, si lo puedes comentar, ¿no? Sí, por ejemplo, yo alguien con el que he trabajado mucho, yo los conozco sobre todo españoles, es con Innotec. Innotec tiene un equipo, pero S21sec tiene otro equipo también bastante potente. Son empresas consultoras pues que se dedican al final a la ejecución de proyectos de ciberseguridad, ya sea ciberseguridad industrial o ciberseguridad IT, tanto auditorías, pentesting, ¿vale? Todo ese tipo de cosas. Luego ya te puedes ir a
te puedes ir a las grandes del mercado, ¿no? También tenemos que tener en cuenta cuando vamos a las grandes del mercado, también vienen con las grandes facturas del mercado. Empresas como NCC, ¿vale? Que es una de las consultoras de seguridad más grandes del mundo, que es la que audita, por ejemplo, a Microsoft y audita a Google, ¿vale? En principio, al final te tienes que ir a eso. Luego ya confiar un poco en la evolución que están teniendo los proveedores. Uniendo lo que me dices con lo que preguntaban antes tus compañeros, confiar un poco, por ejemplo, en la nube de Schneider. Schneider ya tiene una nube que es de donde quiere gestionar la seguridad de la información de los sistemas SCADA, pues al final tienes que ir de la mano con tus proveedores también, ¿no? Fabricantes de productos de seguridad. Sí, pues por ejemplo, Schneider tiene productos de seguridad, Fortinet tiene productos de seguridad específicos para seguridad. Hay muchos, ¿vale? O sea, hay muchos fabricantes de productos de seguridad específicos para el mundo T. Vale, esos son dos. Pues Fortinet, por ejemplo, para mí es uno de los firewalls que más me gusta. Veolia también tiene algunos productos, ¿vale? Entonces, bueno, un poco en ese rango, ¿vale? Al final, también te digo una cosa, Nozomi, por ejemplo, es uno de los productos que sirve para escanear tráfico dentro de la red industrial y entiende los protocolos industriales, pero la mayoría de vendors a día de hoy ya tienen productos de seguridad IT y OT. Un ejemplo muy sencillo, Tenable, ¿vale? Tenable sirve para hacer escaneos de seguridad de vulnerabilidades. Tiene también incrustados dentro de sus escaneos capacidades para escanear sistemas OTs y para detectar vulnerabilidades en OT. Entonces, al final, bueno, no hay diferencia. Kaspersky tiene también un módulo de endpoint muy bueno para el tema industrial. Y sobre todo, digo, para mí el firewalls, Fortinet es bueno, pero por ejemplo, Palo Alto también tiene capacidad para detección de protocolos en OT. Splunk tiene módulos para detección de logs o para ingesta de logs desde el punto de vista OT. Al final, bueno, pues es buscar un poco el análisis que tienes y plantear un poco la seguridad. No siempre es necesaria para irse a un producto específico industrial, ¿vale? Puedes reutilizar tu Splunk de IT para meter los logs de OT. Está bueno, Francisco. Una última pregunta. Mira, al interno preguntan si es que muchos de los fabricantes, por ejemplo, en las mineras, fabricantes grandes, para dar soporte técnico, se conectan por internet, ¿no? Algunos fabricantes pues no tienen presencia en los países en Latinoamérica y dan soporte técnico desde Europa, ¿no? Desde Estados Unidos y se conectan por internet. Entonces, por ejemplo, ellos en general preguntan ¿cuáles serían las recomendaciones en general o las sugerencias para que se conecten de forma segura? Pues las mismas que para que se conecte de forma segura a cualquier otra persona, a tu red, ¿vale? El equipo que use tiene que ser un equipo confiable. Tiene que establecer una VPN con segundo factor de autenticación. La VPN que use, muy importante, una de las técnicas que se usa habitualmente es se le da una VPN al proveedor de turno y la tiene durante 10 años. Esa VPN tiene que expirar, tiene que durar exclusivamente el tiempo que vais a hacer la intervención. Las máquinas de salto. No puedes directamente dar una VPN, por ejemplo, a tus sistemas IT y que ya campe a sus anchas por una red plana. Tiene que haber pues, segmentación interna que para hacer la red OT esté muy segmentada. A lo mejor pues, a través de un CyberArk en el cual te permita la gestión interna de las comunicaciones. ¿Vale? Entonces, son una serie de medidas que al final no distan de lo que deberíamos hacer para permitir a cualquier otro dispositivo que se conecte a nuestra red. No deberíamos dejar que dispositivos de los cuales desconocemos su nivel de seguridad o desconocemos su nivel de infección por tipo de virus o por este tipo de cosas sean capaces de acceder a nuestros entornos más preciados. Esto es muy buen punto el que has dicho porque es uno de los grandes problemas que no solamente en Latinoamérica, en España también pasa mucho, en el cual muchos de los proveedores están, por ejemplo, en Alemania, en Reino Unido, y para venir a hacer intervenciones en PLCs o cambios, pues o se vienen presencialmente, que tiene un coste para la empresa, o tienes que facilitarles una VPN. Entonces, yo sobre todo eso, controlar qué información tiene, asegurarte de que no le abres la puerta
dándole ese tipo de acceso a otro tipo de peligros, pues o como infección, desde un PC que ellos se conectan creyendo que es seguro, al no estar controlado por tu departamento de seguridad, sabe Dios lo que tiene, si tiene antivirus, si está parcheado, si tiene 50.000 virus. Entonces, conectar eso a tu red pues es un peligro, ¿no? Entonces, tienes que asegurarte pues, de que todos esos controles pasen, de que la comunicación sea segura, de que las credenciales de esa persona expiren en cuanto no sean necesarias. Principio del mínimo privilegio, ¿no? Al final, darle lo menos que necesite para ejecutar su trabajo y quitárselo lo antes posible. O sea que... Qué bueno. Qué bueno, Juan Francisco. Mira, hay una última. Daniel Torres González nos pregunta, bueno, los señores, excelente exposición. Consulta, para entornos militares en general, seguro, ¿no? Sí, a ver, en entornos militares es al final, yo hasta los puntos que conozco, sobre todo los que son NATO Secret, NATO Certified, en los cuales varios de los requisitos que hay, por ejemplo, son para dependiendo de qué tipo de información, la implementación de AirGap. Entonces, al final es lo mismo, ¿vale? Lo único, no conozco, sinceramente, no conozco la parte de Latinoamérica de ejército, pero aquí en España, relacionados con NATO, sí que hay mucha regulación al respecto en el que te dice qué tipo de información tienes que acceder. Por ejemplo, el CPD tiene que estar bajo una jaula de Faraday para evitar las emanaciones electromagnéticas y que te interrumpan las comunicaciones. Todo ese tipo de medidas de seguridad que son todavía, yo creo que más extremas casi que en la industria. Eso es, los NATO Certified, ¿vale? Ese tipo de medidas son al final definidas por los controles de acceso, o sea, por los niveles de seguridad que tienes dependiendo de la información a la que vayas a acceder. Pero sí, este tipo de controles también se usan en las redes militares y desde luego son básicos para controlar acceso. Está bueno, Juan Francisco. Yo creo que ha sido una charla muy interesante. El tema da para más. Seguro que te vamos a invitar para una siguiente en el momento que tú tengas disponibilidad. Claro que sí. Seguro que va a haber personas que nos van a estar preguntando. Desde el lado de Cibersi te agradecemos por tu tiempo y a todas las personas que se han conectado. Si seguro hay preguntas, si puedes poner tu contacto también en el chat. De Sí, cualquiera que me repente, conecte en Twitter y hablamos directamente por Twitter. eso. Mi Twitter, que Sí, pone sí, sí. aquí lo tenéis. Está perfecto. Juan Francisco, muchas gracias por tu tiempo, a todas las personas que han asistido. También comentarles que el miércoles 4 de octubre el profesor Robson Albuquerque desde Brasil, de la Universidad de Brasilia, va a hacer una exposición sobre inteligencia artificial para que las personas estén interesadas en ciberseguridad y IA, que están tan de moda, para que se puedan conectar. Bueno, agradecer, Juan Francisco, a ti y a todas las personas y pues que tengamos buenas tardes. Un abrazo a Muchas todos. gracias. Muchas Gracias, gracias. hasta luego. Muchas gracias.